Hogar. Me presento, mi nombre es Alexander Reynes, Génesis Murgas, Iván Zapata. Hoy nos acompaña la licenciada Flor de María Sandoval, que es quien nos va a regalar un poquito de su tiempo para hablar más extenso sobre ese tema. Si gustan, te podrías presentar con nosotros. Sí, claro, mucho gusto. Mi nombre es Flor de María Sandoval, soy psicóloga, graduada de la Universidad Francisco Gavidia. Actualmente me desempeño como psicóloga en el ámbito clínico. Atiendo a niños, adolescentes y adultos. Trabajo con niños con ansiedad y depresión, así como también adultos. Además de eso, también soy evaluadora de niños con dificultades del neurodesarrollo. Es decir, trabajo con niños con autismo, déficit de atención e hiperactividad y también bajo rendimiento. Okay. ¿Podrían decirnos un poco a tu experiencia, cómo has vivido a estos niños que han llegado a su vida? ¿Cómo se han desenvolvido conforme a la crianza que se le ha dado a sus padres? Sí, bueno, hay diferentes tipos de crianza, ¿verdad? Empezando por ahí. Y cada niño llega con un ámbito de hogar muy distinto. Generalmente el estilo de crianza que nosotros adoptemos con nuestros hijos siempre va a tener un impacto. Lo que he podido observar desde el ámbito clínico es que muchos niños que presentan ansiedad o depresión es porque los padres adoptan un estilo de crianza muy autoritario, es decir, son padres demasiado estrictos, o también he podido observar que son niños que no están bajo la tutela de sus padres, ¿sí? Sino que tienen otros cuidadores. Okay. En el área, cuando te llegan niños con el problema, con el síndrome de autismo, ¿cómo viven ellos estando en tu presencia? ¿O cómo es que ellos se desenvuelven a la hora de expresar si ves que algo en la crianza del hogar está afectando? Bueno, generalmente los niños con el trastorno del espectro autista, bueno, es como un mundo aparte, realmente. A cada niño, si realmente cada persona es como un mundo, cada niño es un mundo y totalmente distinto. Entonces, en el ámbito del autismo, he podido ver padres muy flexibles, obviamente, así como los docentes, porque son niños que no siempre saben autorregular sus conductas. Entonces, son padres que han trabajado en sí para poder adoptar un estilo de crianza que les permita a los niños desenvolverse de manera funcional ante el entorno o la demanda del entorno donde ellos están desarrollando. Por ejemplo, cómo se desarrollan en casa, es decir, establecen normas. Generalmente los niños con autismo siguen como una estructura, ¿verdad?, en su día a día. Entonces, esa estructura se debe mantener así para que ellos no puedan tener como mayor dificultad. Es decir, se le va adaptando el ambiente. Okay. ¿Y cuáles son los tipos de crianza que existen? Y nos podrían hablar por qué son tan importantes en el día a día para el crecimiento del niño. Claro, bueno, podemos hablar de 4 estilos de crianza que son como los principales. Estamos hablando del primero, que es el autoritario, el que más predominaba acá en El Salvador antes, ¿verdad?, hace algunos años. Este es el estilo de crianza donde los padres son muy rígidos, es decir, son inflexibles, no permiten que los niños opinen. Generalmente las normas en casa las impone el padre o madre de familia y no hay, digamos, una tercera opinión o una segunda opinión, sino que se habla de que si yo digo que esa mesa es negra, el niño tiene que decir que esa mesa es negra sí o sí. ¿Por qué? Porque papá lo dice o porque mamá lo dice. No hay lugar a la opinión del niño. Y también podemos hablar del otro estilo de crianza, que es el permisivo. Es donde ya los padres son un poquito más flexibles, ya pueden como conocer un poco sobre las conductas del niño, pero muchas veces en este estilo de crianza dejamos como pasar. Si el niño se porta mal, lo dejamos y dicen, bueno, ya va a pasarle, ¿verdad? Pero entonces esas conductas van siendo como más recurrentes y los padres no son quienes actúan ante estas conductas. También podemos hablar del tipo negligente, que lastimosamente todavía hay repercusión acá en el país y es donde los padres se desentienden totalmente del cuidado de los niños, es decir, no están al pendiente de sus necesidades físicas, por ejemplo, darle un lugar digno donde el niño pueda leer, estudiar,
hay normas en casa, es decir, el niño anda como solo vagando por el mundo, ¿verdad? En el ámbito donde eso se desarrolla. Generalmente el padre que adopta el estilo de crianza negligente es un padre que siempre va a ser el desentendido de la conducta del niño. Siempre va a tener tendencia a reprocharle el comportamiento del niño a terceros. En este caso pueden ser cuidadores o puede ser igualmente en el ámbito educativo al maestro. Y el estilo de crianza democrática, que es un poco es este estilo de crianza donde se le da más apertura al niño para que el niño pueda como expresar sus opiniones, deseos, emociones, y estos no solo los expresa, sino que también el padre y madre tienen la tendencia a tomarlo en cuenta. Okay. ¿Y cuáles características son claves en cada estilo? O sea, ¿cómo es la interacción de los padres a estos niños, teniendo en cuenta los tipos de estilo que se están mencionando? Dependiendo del tipo de estilo de crianza que se adopte, por ejemplo, como ya mencioné, el estilo autoritario es inflexible totalmente, ¿verdad? Entonces ahí las normas que el papá impone son las que predominan. En cambio, en el estilo permisivo pueden haber normas, pero si hay normas y el niño las infringe, tampoco es aquel que lo va a ver como a regañar, ¿verdad? Sino que lo van a dejar pasar. Que son como las características como primordiales que son los que definen ese estilo de crianza, ¿verdad? Ya en el democrático, ya mamá y papá sientan a los niños y le dicen ¿qué querés vos? ¿Te gusta más eso? ¿Te gusta más eso? Entonces ya los niños tienen un poder de decisión mayor, ¿verdad? Y en el negligente pues va un poco más de la mano con el autoritario. Sin embargo, en el autoritario recordamos que son los padres quienes regañan, ¿verdad? Donde las normas. En el negligente no regañan, tampoco hay normas, es decir, el niño no tiene como un estilo exclusivo de cómo tiene que comportarse según lo que vive con el cuidador o padre. Prácticamente puede ser libre de hacer lo que él quiera. Exactamente, okay. Sin tener como represalias. Y en este caso, ¿cómo afecta el estilo de crianza al desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños? Bueno, los estilos de crianza tienen un mayor impacto en los niños porque muchas veces adoptamos conductas cuando somos niños, ¿verdad? Entonces estas conductas que adoptamos las mantenemos tanto en nuestra adolescencia como en nuestra adultez si nosotros no somos quienes las vamos a tratar. Generalmente los estilos de crianza tienen un impacto social, cognitivo y emocional en los niños. ¿Por qué? Porque poniendo de ejemplo el estilo autoritario, donde al niño no se le da ni voz ni voto, podemos crear niños con dependencia, baja autoestima, ansiedad y depresión, ¿verdad? En cambio, en el estilo democrático ya podemos crear niños más independientes, donde ellos van a tener una buena autoestima, van a poder valerse por sí mismos y no van a tener el temor a equivocarse o a hacer las cosas mal. En este caso, ya aparentemente ya dio varios ejemplos específicos de cada uno de los estilos, el comportamiento y la personalidad. No sé, para usted, ¿cuál sería el mejor estilo de crianza? Pues como mejor, si me pregunta uno en específico, podría ser el democrático, porque es aquel donde los niños tienen libertad de expresión, saben expresar sus necesidades, deseos, emociones, y estas son tomadas en cuenta y tienen una valía muy importante. Pero también es importante que los niños tengan límites. Así que por eso, digamos que ese sería como el democrático, sería como el estilo de crianza ideal, si se ponen límites, y eso también llevan un seguimiento, porque a veces a los niños se les pone como, digamos, vas a usar el celular 2 horas, y esa es como la norma que está en casa. ¿Estás de acuerdo? Se le pregunta al niño y el niño dice que sí. Pero en cualquier oportunidad el niño va y toma el teléfono y está 2, 3, 4 horas en el celular y nadie le va a decir nada. Entonces también es importante que en el democrático también estén establecidos los límites que se pueden tener. ¿Hay alguna recomendación para los padres que deseen adoptar un tipo de crianza saludable? Claro, los padres de familia deben tomar siempre en cuenta el mantener un canal de comunicación abierto, que les den la confianza primordialmente de que los niños puedan expresar
expresarse y que no tengan miedo a decir las conductas que el niño ha tenido. Por ejemplo, hay niños que se portan mal en la escuela y por miedo a que el papá o mamá lo regañe o los castigue no dicen nada. Entonces ya al final cuando los papás van a las reuniones es donde les cae el castigo por no haber dicho nada. Exactamente, suele pasar mucho porque a los niños no se les da como la confianza de que está bien equivocarse, de que está bien haber fallado, pero que los niños también deben de reconocer desde que están chiquititos que el equivocarse no es algo malo, sino que más bien los va a guiar a regir mejor su comportamiento. Si ya me equivoco en esto, voy a buscar alternativas de hacerlo. Y entonces es ahí donde estamos creando niños dependientes para que ellos también tengan formas de cómo comportarse y regirse en la sociedad ya siendo adultos. Okay. ¿Cuáles son algunas de las estrategias efectivas para establecer límites claros y alentar la autonomía de los niños al mismo tiempo? Siempre mantener los límites, que estos sean claros y específicos y que también lleven como cierto seguimiento, como les comentaba, ¿verdad? Aparte de eso es importante que los niños siempre tengan como tareas dentro del hogar para que vayan siendo niños más independientes. Es decir, vamos a tener que tomar un punto muy importante, lo cual es la edad del niño. Dependiendo de la edad que tenga el niño, él va a poder realizar ciertas cosas dentro de la casa, ¿verdad? No vamos a poner a un niño de 5 años a limpiar las ventanas porque probablemente no esté bien su equilibrio todavía y se puede caer. Pero en cambio podemos ver a un niño de 2, 3 añitos donde ya se le puede pedir, vaya, mira, mi amor, ahorita que ya terminaste de jugar, vamos a recoger los juguetes. Pero ahí, si ven, no les estamos diciendo vas a, sino que vamos. Siempre acompañarlos en el proceso de crecimiento, tanto emocional como cognitivo del niño. Ok. ¿Es posible combinar diferentes estilos de crianza? Sí, siempre es posible combinar estilos de crianza. Podemos hablar, por ejemplo, de un estilo de crianza democrático y podemos hablar de un estilo de crianza permisivo, donde ambos pueden ir como de la mano, siempre teniendo las normas claras, pero dándoles como el permiso a los chicos, dándole largas, pero también saber en qué momento parar, ¿verdad? Ponerles un límite, exactamente. Si el límite ya está puesto y el niño vemos que, vale, ya tenemos límite, como el ejemplo que le daba el teléfono, si ya tenemos un límite y se le permite al niño que vaya y lo tome en la hora que él quiera, ok, pero establecer que ya después de cierta hora de la noche ya el niño ya no va a poder utilizar su teléfono, ¿verdad? Es establecer las normas claras y específicas, porque a un niño no le podemos hablar en forma general, siempre tenemos que hablar de forma específica y puntual para que el niño pueda comprender, y obviamente lo vamos a hacer en un lenguaje que el niño entienda. Pero si en dado caso ya le explicamos al niño y el niño no entiende, entonces ahí ya caemos en un estilo autoritario. No significa que esté mal regañar o castigar al niño, porque realmente eso es parte de la crianza que se le tiene que dar, saber que cada conducta tiene una consecuencia. Pero eso es importante destacar, que no vamos a rayar en un maltrato hacia el niño. Siempre podemos hablar de una recompensa negativa para el sistema negativo. Si yo veo que el niño no me hace caso con el teléfono, pues lo que voy a hacer es quitárselo. Es decir, le voy a quitar un estímulo que al niño le agrade. Entonces ya ahí estamos hablando de un estímulo. ¿Cuál es la importancia de encontrar un equilibrio entre ser firme y permitir la autonomía de los niños? Bueno, en que básicamente vamos a crear niños independientes. Eso es como lo mejor, que vamos a crear niños seguros de sí mismos, niños sin temor a equivocarse, niños que van a poder dar su opinión y saber que dar su opinión está bien. No tiene por qué predominar la opinión del amiguito o de la amiguita o de los padres. No, sino que él también puede tener una opinión y decir, no estoy de acuerdo con eso, pero estoy consciente de que tú tienes un punto de vista diferente, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nuestros padres son como demasiado autoritarios, caemos en niños que, como ya les comenté, crecen muy inseguros. ¿Y cuál es como en el ámbito educativo, qué pasa cuando vemos a un niño inseguro de sí mismo? Es aislado y puede buscar el sentido de pertenencia, a pesar de
Muchas veces en el ámbito clínico, bueno, nada menos, hoy atendí a una niña de 9 añitos y esa niña ha dejado de comer y está haciendo un ejercicio extremo para ser delgada. Y lo que pasó con esta chica fue que está viviendo un proceso de duelo muy difícil de una de sus compañeritas y era su mejor amiga. Entonces básicamente se quedó sin su compañera y sin su amiga, que era como su única amiga, ¿verdad? Era su mundo en el ámbito escolar. Entonces ahora estamos viendo una niña que está buscando o sobreesforzándose para pertenecer a un grupo, para que ella tenga el sentido de la pertenencia. En su opinión personal y en su área de trabajo, ¿qué importancia le daría usted al estilo de crianza? Si lo puntuamos del 1 al 10, 10. Porque, como les digo, en la infancia es donde definimos cómo podemos comportarnos en el futuro. Básicamente tenemos niños que no están siendo creados como de la mejor forma. Actualmente yo creo que hay mayor importancia de la salud mental acá en el país. Ya hay mayor aporte de los padres de familia hacia sus hijos, ya en reconocer que por ser un niño no va a tener problemas, ¿verdad? Sino que saber que un niño también puede tener dificultades en menor magnitud que un adulto, o en diferentes perspectivas, pero que sí es importante tener como la salud mental como prioridad. Básicamente, cuando somos niños, nosotros estamos adoptando conductas que nos van a regir en el futuro. Bueno, aquí quizás para una opinión personal, ¿cómo fue su estilo de crianza? Ah, bueno, mi estilo de crianza fue el método chacleta, no mentira. Para acá. No te voy a decir para nada. No, sí, no. No, la verdad es que el estilo de crianza que yo tuve fue, creo que una mezcla de todos. Eran como muy democráticos, me daban como a mí la oportunidad de saber hasta dónde llegaba, ¿verdad? Pero ya cuando ya veía que mi mano me decía como a tal hora recoger sus juguetes, ya venía el autoritario, te dije que recogiera a tal hora los juguetes. Sin el castigo físico, pero sí era como que me llamaba la atención y me decía, recógelos ahorita, porque si no te lo voy a quitar, ¿verdad? Entonces mis límites estaban como bien marcados. Establecidos. Exactamente, estaban bien establecidos. Bueno, primeramente agradecerte por tu tiempo, ¿verdad? Y no sé, si podrías concluir cómo sería una base implementaria para conllevar la crianza del niño a un buen ámbito en la sociedad. Bueno, primero reconocer que como somos seres integrales, los padres de familia deben de tener una conexión comunicativa con la escuela, ¿verdad? Con el docente encargado del niño, saber cómo se comporta en clase, saber si lleva las tareas y obviamente en casa estar el pendiente, ¿verdad? Muchas veces por el trabajo pues, es un poquito difícil, pero sí es importante que como padre de familia estemos pendientes y tengamos un canal de comunicación abierto con nuestros hijos. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer haberlo escuchado por parte de nuestro personal. Agradecemos su tiempo también porque se ha tomado estar en esta actividad. Y haber contestado nuestras preguntas. Sí, y haber profundizado más en lo que hemos estado investigando en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, primeramente agradecerte y éxito. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como dando una explicación del tema y lo que acabamos de desarrollar en la entrevista, podemos decir de que hay varios estilos de crianza. Que son 5. Son 5 a la vez. Autoritario, permisivo, Negligente. democrático. Y el ¿cómo se llama el otro? No. El sobreprotector. El sobreprotector. Cada uno de ellos tiene una característica bien especial y puede determinar muchas situaciones en el desarrollo cognitivo, también emocional del niño. Sí, como pueden observar, el sobreprotector es uno que se ha integrado a esos tipos, porque en Papalia solo mencionamos 4 y ese sobreprotector es hoy en día se puede observar
en la sociedad o hasta en series se podría ver cómo es que los padres sobreprotegen a los hijos. Que quieren tener una burbujita. Sí, que viven dentro de una burbujita y no lo dejan No quieren explorar. que les pase nada. Sí, igual lo que pasó con el caso de esta niña, que la mamá la encerraba, pero como le estuvieron diciendo en algunos grupos, era la mamá la que tenía una enfermedad porque creía que su hija estaba enferma y le seguía automedicando, ¿verdad? Entonces, en mi punto de vista puede ser como puede llegar ahí a un estilo de crianza sobreprotector, pero en un nivel extremo. Y viendo en la sociedad, pues se pueden observar que hay niños que realmente si uno le habla, los padres llegan y lo jalan, pues, como pensando que uno llega con una maldad. Entonces, eso es lo que está evocando, lo que evoca es que el niño Que sea independiente de sus papás. sea independiente de sus papás, el famoso mamitis No, que se perdón, le dice. sea dependiente. Sí es. Sí, sea dependiente. Sí, de sus la papás. famosa mamitis que se le dice, que es la más común hoy en día, que no puede hacer nada sin su padre, pues. Y es algo que, como la licenciada lo estaba recalcando, ¿verdad? Que no es bueno para un hijo retraerlo, ya que no se puede desenvolver en la sociedad de una manera correcta. Puede tener factores muy contundentes hacia él y a su entorno, perdón, que se puede visualizar demasiado, pues. Pero no solo te enfocas en el sobreprotector, a donde dejas al negligente. El negligente que es el que se pone de primero, o sea, se pone él antes de su hijo. Pero es que también en negligente podría entrar la parte cultural, digamos así, de dentro de una sociedad, porque yo conozco casos de familias de que los padres, bueno, el padre y la madre trabajan, los dos a veces no pueden, digamos, tener el dinero suficiente para tener a alguien que digamos que cuida al niño, y en ese caso en temprana edad los niños quedan, digamos, solos dentro de una casa sin una figura, digamos, de autoridad ahí. Entonces, pero a veces los niños crecen con aquella, digamos, negligencia por no tener a alguien a la par, pero podría entrar ese tipo dentro de la sociedad, porque así como las personas que no tienen un trabajo formal, personas que trabajan, digamos, en los mercados, maquilas, que el horario de trabajo es bien extenso y a veces los padres no alcanzan a, digamos, sustentar lo que es el entorno económico familiar. Entonces a veces les toca dejar a los padres de familia, a los niños, mejor dicho, solos en sus casas. Se podría decir de que podría ser un estilo de crianza negligente. Sí, se podría decir, porque evoca eso, pues, que el niño ya valga por sí solo. Vos lo mencionabas claramente. Al momento de dejar, por ejemplo, 2 hijos, el mayor toma el papel del padre. El mayor es el que se preocupa por el hermano y lo toma como si fuera un hijo, pero estamos diciendo que un niño cuida a otro niño, pues. Hoy en día es algo que se está haciendo demasiado común, pues. Y se puede decir que hay guarderías que la misma alcaldía, que el mismo gobierno da de forma gratuita, o hasta donde yo conozco, hasta donde yo logré saber si habían lugares donde sí se pueden dejar los niños en cuidado,
y quizás no evadir eso, que el niño pase solo cuidando a su hermano, sino que puede tener una imagen de un adulto que le vaya guiando poco a poco desde que esté pequeño. Pues. Bueno, en el caso, la licenciada mencionó también un ejemplo del caso de negligente, que son los casos que se están dando ahorita, se han hecho noticias dentro del país de aquellas personas que maltratan a los hijos. Como por ejemplo de la niña. El caso de la niña que Que la señora mató a la niña porque no hizo limpieza. Sí, o el caso ese de la que aventó a su bebé en una fosa séptica. Pues. Eso puede ir encaminado como una mano, agarrado de la mano. Bueno, podríamos decir que en ese caso, porque estaba, digamos, a temprana edad, o sea, todavía ya lo había tenido, o sea, no había desarrollado su crianza, quizás tendríamos que ver el punto de vista de cómo fue criada la madre, ¿no? Porque para hacer eso, qué problema tiene, un enfoque más amplio en esa situación, que a veces no llegaríamos a tomar un punto de vista bien contundente para decir qué es lo que pasó En ese aspecto. Sí, pero ahí se podría ver que era más que todo que la madre de esa bebé, no me acuerdo muy bien qué género tenía, sí recibió el trato negligente, porque, bueno, las acciones hablan por sí solas. ¿Cómo vas a agarrar? Porque, bueno, se lo digo así, si la mamá ya sabía y se lo permitió, es porque muy pequeña le permitía hacer muchas cosas y todavía se lo estaba ocultando. Así que sí, si nos ponemos del lado de la madre, podemos notar que sí fue criada por un estilo de crianza negligente. Si ya lo ponemos de ese lado de la... Pero no sabes las consecuencias que puede llegar a obtener esa situación. Pues las consecuencias estaban ahí, pues. No, La consecuencia te la dejó. O sea, pues sí. La dejó en la fosa. No, la consecuencia de la niña, o sea, o de la madre, de tener esa noción de decir, voy a hacer esto. Quizás ahí entran las otras partes que hemos visto también en clase, ¿no? Lo moral, los apegos, tipo como desarrollo también los niños, y eso cómo les afectó en la adultez para realizar ese tipo de situación. Sí, Tiene que haber un porqué. Sí, pero es que el porqué yo lo veo demasiado claro, pues. Sí. Yo veo demasiado claro el por qué pasó eso, entonces no es como lo decía la licenciada, no hubo ese equilibrio de crianza en su entorno, pues, porque le permitieron hacer demasiadas cosas y ella desde muy pequeña, obviamente en la casa no miraba las consecuencias, pero afuera posiblemente las haya visto, pero no les tomó demasiada importancia al momento de hacer eso. Entonces ahí se podría explicar prácticamente que sí hubieron muchas consecuencias. Entonces ahí podríamos hablar más, pero son acontecimientos muy actuales de lo que nos estamos pasando, porque pueden haber muchas cosas en el pasado que no hemos profundizado muy bien, ¿verdad? Casos demasiado conocidos. Bueno, en el país lo podemos ver. En México pasó 2017 el caso de Paulette. No sé si ustedes conocen ese caso. Entonces es otro. Ahí se podría ver también lo negligente de que fue la madre, pues. Y pues ya con eso concluiríamos
poquito la explicación en lo que se va a basar nuestra defensa, ¿verdad? Así que la defensa del tema. Entonces, muchas gracias por la atención.